Esto es Así me hice canon, conducido por Camilo Aguilera. Hoy presentamos el capítulo Francisco Ackerman y Goku, con nuestro invitado Francisco Ackerman. No olvides dar me gusta, suscribirte, compartir y activar las notificaciones. Hola a todos y todas. Estoy emocionado porque este sería el primer capítulo que vamos a grabar del podcast Así me hice canon. Y bueno, como primer capítulo igual les quiero contar un poquito de qué trata este podcast. Si bien ya lo dije en el tráiler, pero un poco vamos a tener personas significativas que han seguido un camino importante para ellos y para la sociedad. Y vamos a hablar un poquito de qué los inspiró, qué eventos de cierta manera fueron que los marcaron y los hicieron canon. Su evento canónico, por así decirlo. Por eso viene la palabra canon, para los que no sabían. Hoy día, en nuestro primer capítulo, vamos a hablar con un personaje, con un influencer, un educador. Aquí tenemos a Francisco Ackerman. Él es ingeniero comercial, es emprendedor, charlista, uno de los grandes referentes de la educación financiera en Latinoamérica. Fue creador de un exitoso podcast, Con Peras y Finanzas, y hoy conduce también Finanzas al Desnudo, donde explora con más profundidad la relación que tenemos con el dinero. Yo le decía a él que me gusta mucho este último podcast porque tiene harto chisme. Y a mí me gusta harto el chisme de saber ya estos personajes famosos, como un poco de saber de su vida, de sus deudas, o sea, ya como cayendo un poco en el morbo. A mí a veces me gusta. Yo sé que no es la intención de Francisco, obviamente, no. Pero a mí igual eso me llama la atención. Ha sido promotor de distintos emprendimientos, su plataforma FinUp, que buscaba democratizar la educación financiera, y su más reciente proyecto, Ackerman Propiedades, en donde está full. Ahí nos va a contar igual un poquito de lo que está trabajando con este proyecto. También tiene un libro que se llama Peras y Finanzas. Llegó a ser número 1 en ventas. Y además, Forbes lo reconoció a Francisco el 2024 como uno de los top creators de la región. Lo interesante de su historia, como un poquito ya entrando para hablar con él, es que él no partió desde la abundancia, ya como que no partió así siendo un millonario o desde afuera, sino que también partió su trama, partió endeudado, en crisis, y desde ahí decidió dar un giro radical y transformar su relación con el dinero, hasta convertir esta experiencia en un proyecto de vida que inspira a muchos, miles, podríamos hasta pensar que millones. Lo ha hecho con cercanía, humor y de cierta manera como tratando de educarnos de una forma que sea agradable para nosotros, que igual algo que a mí me gusta mucho porque es lo que también intento hacer yo desde la salud mental, como enseñar salud mental desde una forma que nos guste y que nos haga sentido. Entonces, partamos nomás a conocer a Francisco. Cuéntanos cómo llegas hoy día acá. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un honor ser parte de este primer capítulo. Y efectivamente, todo este proyecto, esta idea, esta meta de educar a 100 millones de personas en Latinoamérica comienza desde varios hitos personales. Y ahí debo decir que yo creo, por lo menos desde mi punto de vista personal, que uno no nace con una meta así, o un llamado, o encuentra su propósito. No cayó del cielo. No, yo creo que uno lo va armando en el camino. Así como cuando chico quizá un gran porcentaje de la población quiso ser en alguna época astronauta o científico, o en mi caso con un niño caricaturista. Uno con el tiempo se da cuenta que es malo para dibujar, ¿no? Con el tiempo va conociendo y enamorándose de distintas cosas. Y diría que algo que me gusta decir es que uno es más propenso a enamorarse de lo que es bueno, de lo que tiene ciertos talentos, y termina siendo algo muy efectivo para crecer, versus tratar de forzarse a hacer lo que te gusta en el momento que estás conociendo, porque las cosas y los gustos como que van cambiando en el tiempo. Entonces,
en lo que eres bueno hay propensión a que te vaya bien, a que la gente te reconozca, porque si eres bueno en eso y tienes habilidades, lo más probable es que te lo reconozcan y eso te alegre. A nadie difícilmente alguien se va a enojar porque lo feliciten porque es bueno en algo. Entonces, ¿qué pasa acá? Que yo trabajaba, yo iba a decir que no, y esto es importante, si bien no partí desde la abundancia, como por así decirlo, no soy multimillonario, ni una familia multimillonaria, ni nada de ese estilo, tampoco quiero caer en ese personaje como que, oye, no, si yo pedía plata en las micros, que no es verdad, ¿eh? Eso es para que ven. ¿Clase media? Yo diría que clase alta. Clase alta. Sí, suena, pero recuerdo que tengo, si uno piensa, no sé, pues mi mamá pagó un colegio y un estilo de vida entre Vitacura y Las Condes cuando estábamos cerca del colegio, y Vitacura desde que nací, eso no es clase media. Y mi mamá se sacaba la mugre, no tengo papá, se murió cuando yo nací, pero mi padre también era alguien muy, muy solvente económicamente cuando estaba vivo, y mi mamá después de eso trató de mantenernos en esa esfera a costa de, y por eso es parte como de mi historia, estos canon que decís tú, cómo sacrificó su propio bienestar económico a costa de que nosotros mantengamos esta, no sé si burbuja o estilo de vida. Sí, que ella sentía que era lo bueno para nosotros. Entonces mantenerme siempre como en ese círculo que para ella era bueno. Que daba más oportunidades. Que daba más oportunidades, sí. Pero no sé cuánto ganaba, nunca le pregunté, no era tema de conversación. Pero sí sé, hoy día que me toca a mí con hijos, cotizar colegio, por ejemplo, uno se da cuenta que estaba, no sé, pues en los top 20 más caros de Chile o top 100, no sé, pero un grupo que hoy día sería el 5% de la población y más. Entonces, por eso yo creo que sí, nací en cuna de oro, pero viví experiencias personales que me hicieron desaprovechar esas oportunidades que mi mamá forjó y que trató de entregarme en bandeja por ego, decisiones malas. En el fondo a mí me iba bien cuando caía en endeudamiento. Entonces, por eso jamás es como una historia de superación, pasó de clase baja. No, yo nací súper bien, pero al revés, fue el impacto para mí fue sorprendente de decir, oye, yo que soy una persona que tengo una renta alta en ese momento con 30 años, y aquí obviamente cada persona tiene sus propios, si lo comparo con Chile, ganar 2 millones de pesos a los 30 años es harto. Sí. Entonces, tenía una buena renta, todavía en esa época estaba pololeando, pero soltero, sin hijos, sin ninguna mayor razón para estar endeudándome, aún así me endeudé. Entonces, cuando me empezó a dar cuenta de eso, cuando me caí como el tejo, fue como, pucha, si yo tuve una educación que se supone que es top, que mi mamá se sacó la mugre para poder darme algo top, una universidad muy buena, que la pagó mi hermano, grande. O sea, aparte mantenido por la familia, tratando de como que yo me mantuviera en ese... y aún así caigo en este problema, no sé qué justifico, pero como que casi que le di cierto sentido a que existan protestas sociales, problemas graves, en el fondo, como dije, oye, entiendo la rabia, no comparto la forma que a veces se manifiestan, pero entiendo que exista, y ahí empezó este llamado como, si a mí educación financiera explicada en simple me cambió mucho, yo tengo que hacer lo mismo, o algo parecido, por lo menos. En este caso fue otro podcast, pero... Entiendo. Mira, te quiero decir dos cosas. Primero, como una introducción acá, la idea aquí, siéntete cómodo de hablar lo que tú quieras compartir. Yo no te había comentado, pero quizás lo sabes, que yo soy psicólogo clínico, trabajo harto con pacientes. Entonces la idea es como que un poco te puedas abrir, vamos a ir indagando un poco en lo emocional, esto que tú me vas hablando, y yo te voy a ir un poco como devolviendo lo que tú me vas diciendo, reflejando quizás, y que lo podamos ir enlazando también a estos personajes que te voy a preguntar más adelante, ¿ya? Bueno. O sea, y ahora la segunda parte, la introducción, y ahora lo que escucho de lo que tú me dices es como que, claro, tu trama como que partió como una vida cómoda, una vida como, incluso podríamos decir desde como muy ingenua, como una vida como muy contenta, tranquila, y vino como la crisis que fue el endeudamiento. Sí. Cuando quizás te vistes como chuta,
esta vida que yo estaba llevando, esta burbuja, se rompió y estoy viendo un poco cómo es la vida real. Y de ahí empezó un poco tu construcción también de personaje, ¿no? Sí. Como personal, como chuta, aquí tengo que cambiar mi forma de ser, como estaba haciendo, a cómo quiero ser de aquí en adelante. Si no, pareciera que vaya a ir en picada si seguís con la misma conducta, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Hay las típicas frases medias motivacionales, pero que realmente a veces tienen un asidero muy bueno. Ese típico, no sé, pues si uno sigue haciendo las cosas igual, esperar resultados diferentes, y lo tomé a pecho. Dije, tengo que hacer cambios. Fue muy impactante para mí conversar con mi mamá de plata. En esa época ella estaba muy enferma, fue 2 años antes de que falleciera. Pero por primera vez hablamos de números, no de cuánto sueldo ganaba, pero sí de cómo ella logró administrar una casa con 4 hijos, que ahí obviamente hay aportes de mi hermano grande, que tuvo que tomar un rol que es típico que uno dice que no le corresponde, pero la vida es así. O sea, hay familias que tienen papitos corazones, familias que tienen mamás que no existen, o eso es más difícil, pero existen también. Y cada familia tiene su historia al final. Uno se da cuenta que no es como que es muy difícil encontrar esa familia todo perfecto y todo, como que todo encaja en este supuesto familiar que se crea. No, créeme, no existen muchas así, mamá, papá, roles de género muy... Y hijos todos bonitos, simpáticos y todo funciona. Entonces, pero uno como que trata de idealizar porque ve Disney o porque, no sé, piensa que Disney te lo refleja en la cara que no existe. O sea, se muere Bambi, se muere el Rey León. Pero igual uno como que arma esos cuentos. Y lo que ocurre es que con ella fue como, pucha, mi mamá no tuvo educación aparte de la básica y se la pudo, ¿no? Igual ella terminó muy endeudada y para mí fue un problema vivirlo como hijo, en el fondo, que tener que mantenerla entre los hermanos, pucha, y más que por la plata, porque la teníamos para poder pagarle, la frustración de ella de ser mantenida cuando ella siempre fue muy proveedora. Entonces para ella fue muy frustrante también. Y era muy curioso porque nosotros le regalábamos plata y nos regalaba de vuelta en cosas. Pese a que nosotros como que nos enojamos y decíamos, deja de comprarnos, es para ti. Y estaba muy acostumbrada a dar. Psicológicamente igual ahí hay algo que ocurre cuando sentimos que nos dan y no está siendo recíproco, como que sentimos que hay una deuda. Y eso a veces, claro, daña un poco a veces las relaciones porque en realidad para ti sí era recíproco. Tú estás viendo que tu mamá había hecho devolviendo la mano, sí, pues. Pero para tu mamá no lo veía así quizás, como, oye... No, era su rol. Claro. Ya tuvo que ser así. Claro. Pero el tema es que para mí fue fuerte ver eso. Como yo no quiero terminar así. Después tenía la historia de mi abuelo, que es más o menos similar. Siempre como cuentos de que él era exitoso de joven y mi mamá terminó manteniéndolo. Entonces dije, aquí no es porque... Y él no tuvo los problemas de mi mamá, que se enviudó, y no, fue por otras razones más de forma y estilo de vida. Hubo proyección. Probablemente, sí. Entonces como que me empecé a mirar a futuro y yo vivía muy el presente. ¿Sabes qué? Ahí, paréntesis, se me viene, no puedo dejar de pensar, hablando de personajes quizá un poco ya, como la historia de Simba y el Rey León, como que partió cuna de oro, príncipe de la sabana, no sé cómo se llama, la jungla. Y ocurre este evento que al final rompe todo, que es cuando es desterrado, su papá muere, lo asesinan y tiene que aprender a ser hombre y a mantenerse a sí mismo. ¿Te resuena un poco eso? No tanto, pero sí tenía cierta burbuja, pero no tan extremo como Simba. Ya, pero sí, guardando proporciones podría ser. Sin el maléfico, no lo veamos literal. No lo veamos literal. El Scar fue la deuda. Sí, podría ser algo así. Claro. Pero sí, ahí como que hubo algo que fue como un quiebre que rompió un poco cómo ibas yendo día a día, viviendo desde esta ingenuidad quizás. Probablemente, sí. Y nada, por ahí empieza este camino por decir, ¿sabes qué? Tengo que primero yo ordenarme. Y fue eso inicialmente. Por eso digo, como que no es como que uno, me cayó del cielo el sueño, educar, hacerme. Lo mío era personal. Yo tengo que salir de mi deuda, yo tengo que crecer.
¿Qué me pasa? En el fondo, hartos cuestionamientos. También son varios hitos, pero está lo de mi mamá, lo de ver el pasado familiar, el dejar... Fue una pega bien dura, como tratar de dejar de buscar culpables, que era yo muy como, oye, por culpa de que no tengo papá, soy así. Por culpa de que mi mamá la tengo que mantener, no tengo plata. En vez de que no eran los cafés, no eran las salidas, no era el carrete, no, era mi mamá. Entonces yo era muy de buscar estas ecuaciones para justificar por qué estaba mal antes de esto. Y empezó ese camino. Yo diría que fue corto, no habrá sido más de 3 meses. Y eso lo agradezco que tuve, ahí sí agradezco siempre esas tan buenas bases que sí me dio mi familia. En el fondo, el haber tenido una buena carrera, el haber sido siempre trabajador, porque mi mamá era un ejemplo de trabajo en la casa, muy fuerte, mi familia también, hermanos también. Entonces, como yo no tenía los problemas de ingreso, ¿no? Y por eso trato siempre de ser súper cauto con el contenido, como esta es mi situación, pero yo gano 2 millones de pesos. Y ahora gano más, pero en esa época era, la mayoría no gana eso, gana 500, 600. Claro. Entonces, uno tiene que ajustar el cuento a su realidad. ¿Sí? Y ahí empiezo a decir, si a mí en 3 meses me cambió la realidad, no es que no salía mis deudas claramente en 3 meses, pero pude como ordenarme la cabeza y decir, hay un norte. Tengo que bajar un poco mis costos, tengo que estudiar más, si quiero ganar más plata tengo que hacer un poco más de horas extra, trabajar al principio. Hoy día igual trabajo harto, pero en ese minuto me volví loco tratando de buscar dónde ganar un recurso extra para salir de este pequeño hoyo, que tampoco era un hoyo gigante. Eran 15 millones, que para algunos, para mí era gigante, pero para algunos es como, Pancho, yo debo 200, así como que me dicen, para algunos es mucho también. Pero tenía que salir. Y junto a mi señora, o por Lola en esa época, nos pusimos la meta de salir juntos. Ella también estaba endeudada, más que yo de hecho. Pero fue muy curioso. Pero fue bonito porque también fue, así como con mi mamá se reveló el hablar de cómo administrar su finanza, que era muy difícil. Ella lo hacía muy troglodita en el fondo, y por eso me sorprendió que ella sacara 4 hijos con eso. Con mi señora fue como, o sea, mi polola fue como, oye, yo estoy endeudado, yo también, chuta, ¿qué nos depara el futuro? ¿Por qué no tan pagos? Y nos pusimos un plan de salir del hoyo juntos. Entonces, a los 3 meses el tema fue que no salimos de deudas, pero sí teníamos un Excel que decía, oye, ganamos, te invento, entre los dos, qué sé yo, 4, hacían un monto, y entre deudas, pito, flauta, y vivir al mínimo de nuestro estilo de vida bueno, además, sin bajar nuestro estándar de vida, o sea, manteniéndonos, porque podríamos haber dicho, seamos ultra extremos y vámonos a vivir una pieza de 300 lucas mensuales, pero no, mantuvimos un arriendo en un sector que nos gustaba, o sea, podíamos pagar esto. Y ya vimos como, oye, si hacemos estas cosas y sin ganar más plata, solamente ordenándonos, salimos del hoyo en, no sé, 1 año y medio. Y ahí me agarro como que he visto un poco tus reels, y ahí quizás fue tu archinémesis el gasto hormiga, ¿no? Sí. Como que ahí yo creo que fue lo que pudiste ir como cambiando y eliminando, y te cambió harto la vida eso, ¿no? Sí, y para que entiendan las personas, el gasto, porque hay gente que todavía, y tengo una serie media chistosa, el no gasté en huevada. Sí, lo he visto. Que la gente se ríe. Pero el concepto detrás de eso siempre es el mismo, ¿no? El gasto no es la cosa, ¿eh? No es como que alguien diga, oye, arrendar este set de podcast es un gasto, porque podrías hacerlo en tu casa. No se trata siempre de vivir al mínimo, ¿eh? Al revés, yo estoy muy en contra muchas veces de vivir al mínimo, y puede ser una horrible hora de eso, como lo barato cuesta caro. Así como, no sé, pues estoy en contra de que alguien se compre, no sé, pues, juguetes fabricados por niños en malas condiciones, porque sea barato. Acá el concepto es alejarte y aprender un poquito a vivir sobre tu realidad. El gasto hormiga no es el café, yo hablo mucho del café, sino que el gasto hormiga eran esas 200 lucas que me gastaba en café en un mes, que era irrisorio. Para alguien que ganaba 2 millones, gastarse, o sea, el 10% del sueldo, brutal. No tiene ninguna lógica, ni un sentido. Entonces, por eso cuando yo hice la ecuación, dije ya, en mi mamá se me va un poco más de plata, pero en mi mamá, o sea, un tema, ella me regaló la vida, todas las cosas, y yo me quejo porque gasto tanto en ella. Un gasto esencial. Sí, y me estoy echando 200 en café porque me gusta que me miren, porque me pongan el nombrecito en el vaso. Y se podía evitar, y ese fue el primer gasto en mi caso que reduje. Y lo bajé, no a 0, pero
ponte tú que me dio un café comprado a la semana, haber sido de 5 lucas, o sea, de 200 a... no eran 5 lucas, eran 3 lucas en ese momento, ya, pero 12.000 pesos en vez de 200 más unas 4 cajas de leche, o ya una caja de leche a la oficina. Había café gratis en la oficina, y eso tienen muchos oficinistas, y la gente siempre se queja que no le gusta el café de la oficina. Entonces tienen que ir a comprar el de abajo igual, porque está la promo que te traen el cafecito con muffin. Siempre encuentran malo el café, es como el pasto al lado más verde. Siempre el café de la oficina sienten que es malo. Y en vez de agruparse y decirle al jefe cámbialo, que por último, que podrían hacer el esfuerzo de cambiarlo, me compro el café en la mañana. Entonces, ese fue un cambio muy grande, más la salida a comer y otras cosas más que fueron las que logré reducir al final. Súper. Oye, bueno, tú me estás contando un poco aquí tu historia de cómo partiste, cómo fue un poco tu cambio personal y hasta lo que haces hoy. Que yo te contaba que un poco la idea de este podcast es hablar como de personajes que nos marcaron, que nos resonaron con nuestra historia. Cuéntame un poquito cuáles traes tú o cuáles se te vienen a la mente ahora. Hay varios. Yo traje preparado... Porque Simba no era ya. No, Simba no era, no lo pensaba, ¿verdad? Pero en mi caso es muy loco, y creo que es porque me crié aquí por el lado financiero, nada que ver. Pero en verdad, para mí Goku fue un personaje muy importante en mi infancia. Goku. Sí, siempre. Me gustaba mucho Dragon Ball Z y Dragon Ball base. ¿Partiste por Dragon Ball? Sí, por Dragon Ball. Ya. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque a mí me gustaba mucho ese concepto como de inocencia, de que era como que no le afectaba si hacían cosas malas, como que él era simple, no se hacía rollos por nada. Ese tipo de persona para mí era algo muy bueno, como un ejemplo de como me encantaría ser de ese estilo de persona cuando lo veía. Como que disfruta de la vida. Como disfruta, sí, una mezcla entre que disfruta la vida, pero que además es fuerte, valiente, puede llevarse el peso de los hombros en el fondo encima para cosas importantes, sin perder su simpleza, su alegría, su honestidad. Entonces, como que ese concepto de, oye, él se lleva una carga importante, pero puede disfrutar, pasarlo bien, ser simple, ser transparente, y que esa transparencia contagie. Como decía, oye, este gallo al final llegaban gallos que eran medio malulos, así, y Tenchin Han, y todos eran medio malos, pero después se terminan siendo amigos de este personaje, aliados, cambian su forma de ser, hasta Vegeta, así como que, bueno, que vea que quería aniquilar a la humanidad, termina siendo amigo, o admirándolo. Entonces decía, como que te bajan las defensas, Goku. Como que hace que la gente se contagie con esa alegría. Claro. ¿No? Y como que ver que sí se puede ser, y eso es una tontera, pero me pasaba a mí. En la universidad una vez lo dije y se rieron mucho. Como el concepto de me gustaría ser, guardando las proporciones por favor, nadie se ría con esto, pero como que decía la mezcla entre un padre Hurtado y un empresario gigante tipo Polman. Decía, pucha, ¿por qué no puede haber una fusión de eso? Siempre el término de Dragon Ball. ¿Cómo sería esa fusión? ¿Y en qué sentido? Decía, me da lata que la gente como que asocie que ser bueno es ser como no ganar ni un peso. Como que para ser bueno hay que ser desprendido de todo, porque no es necesariamente así, y porque decía la gente que más valor crea puede ser la que más apoya además. Entonces yo decía, pucha, Padre Hurtado me encanta, pero no quiero ser un monje para poder que te reconozcan como alguien bueno, ¿no? Y por otro lado el empresario grande, que yo decía, te lo miran mal, pero dije, pero que a veces cometen cosas malas, y eso no es que yo soy ciego y todo, pero ¿por qué no puede ser una mezcla ambos? Que sea un empresario grande, pero que fomente buenas relaciones laborales, buen empleo. Y ahí donde te decía también que mi papá fue un ejemplo para mí, sin conocerlo, por la historia de mi mamá, que fue muy icónico ese tema de que él era director de una gran empresa, pero además era jefe del sindicato. Entonces yo decía, pucha, él lo logró combinar en vida. Y dije, pucha, ¿cómo no quiero hacer algo así también? Para más adelante. Y eso siempre lo tuve desde que tuve uso más de razón, porque de niño no quería hacer eso, pero cuando ya quería que estudiar, que querer estudiar, esos ejemplos de mi padre fueron súper importantes. O sea, como Goku, por un lado, claro, tiene estas dos como facetas, una faceta como de héroe, como de que ayuda, que aporta, salva el mundo muchas veces, salva a su gente, los protege. Es como, claro, lleva la carga de ayudar, pero por otro lado también disfruta, también vive de forma sencilla,
es libre también, como que trata de integrar estos dos lados, como no quedarse como un héroe, como que se pega latigazos, que se sacrifica, Sí, pues no que es está como todo el sacrificar, día. sí, eso es. Claro, como que no, eso tú no quieres ser así. No. No quieres ser un sacrificado por el mundo y de cierta manera inmolarte por el mundo, pero sí quieres dar un aporte y también quieres tú disfrutar esta vida. Totalmente. Lo entiendo. Así que Goku te hace sentido con ese camino. A mí Ahí me ha gustado mucho siempre como personaje. ¿Y lo sigue hasta la actualidad? Como No, ya los no. últimos. Lo último no. ¿Viste hasta dónde? ¿Hasta dónde te quedaste? Dragon Ball GT que no me gustó mucho. Ah, ya. GT. Sí. Ya, pero viste como la saga, la tradicional. Lo tradicional, sí. Principalmente Dragon Ball Z. Sí, he visto un poco los dioses, pero más a eso cuando los veo como adelantando. Distinta la forma de verlo. Y me acuerdo también que me contaste que viste Hajime no Ippo, ¿no? Me encanta. Como espíritu de lucha. Me fascina ese... O sea, ya encuentro hartas como similitudes a lo que me cuentas, porque él también, una persona sencilla, una persona muy sensible además, que también quiere seguir un camino, quiere aprender a ser fuerte. Es como que ser campeón, Claro. pero sin tener ese ego perderse. de creer ser bacán, de ser un rockstar, sino que demostrando con el ejemplo que se puede. ¿Ah? Y además, Y contagiando el resto de esas cosas. ¿Cachai? y además tiene lo mismo que tú me cuentas lo de tu papá, ¿no? Como que él igual pierde a su papá y su papá también es una figura de fuerza. Sí. Como que era pescador. Pescador era en el como mar, que- sí. Claro, y Después la mamá. la mamá Vamos a dar también. un ejemplo, porque también la mamá era ultra luchadora para mantener la familia, qué sé yo. Y a ti te resuena mucho eso, ¿no? Sí, Que- sí, porque mi mamá mantuvo a toda una familia. Yo sé que con mi hermano grande apoyó mucho. O sea, antes que yo no lo veía, yo veía a mi madre nomás trabajar de sol a sol. Y me da lata, porque cuando es chico uno no como que valora poco eso. No lo o ve. quizás yo, no sé si todos somos iguales, pero no lo veo. Yo para mí al revés, mi mamá no está. Por eso yo hasta una edad media adulta queja. ¿Por qué no estaba? Y después más de grande empecé a entender, es lógico, po. Si yo sacándome la mugre ganaba esto y hoy día, o sea, cuando ganaba esos 2 millones decía, ¿cómo hubiera tenido ganando eso, haberle podido pagar colegios buenos a 2 hijos, mantenerlos en un buen nivel de vida, un buen estándar? Hoy día me escribe, hay gente que me dice, Pancho, cuando tú le 2 millones, por favor, los que estén viendo no piensen que esto es burbuja, pero dependiendo del estilo de vida que uno quiere vivir, 2 millones se hace muy poco. Y hay gente que me escribe y dice, oye, compadre, tengo 3 hijos y solo en los 3 hijos me gasto 2,5, por así decirlo. Entonces, por eso yo decía, como que veía cómo mi mamá logró sacar todo esto adelante, probablemente con esfuerzo de familia que la apoyó, pero sin tener tanta herramienta técnica. Era como mucho punch. ¿Y tú crees que ahí tu mamá la ves más como una figura de sacrificio? Sí. Como 100%. que no te hace tanto resonar como lo de Goku, que quizás lo vivió Cero, con más libertad. ella no vivió, no, al revés. Ese es uno de los puntos, como están los temas positivos, que digo, pucha, el esfuerzo y toda la perseverancia, sacar adelante a su familia. Pero yo siento que ella no disfrutó, o poco. Disfrutó más al final, pero siempre ella que era para nosotros. Para ella dependía mucho si nosotros estábamos felices, si ella estaba feliz. Siento que como que le costó soltar los problemas que tenía, como que todo era sacar adelante al resto. Y una de las cosas que me gusta hablar en mis redes, especialmente a las mamás, que siento que el rol materno produce más eso que el paterno. Aprender que sí, es muy importante sacrificarse por tu hijo, pero ahí tiene que haber una cuota de amor propio, que no puede olvidarse, como que de quedarse sola de más viejita o ni siquiera sola, pero después los hijos hacen su vida también, es parte de y no, al tener el autocuidado puede generar un problema, y ese como que yo creo que se dé con el ejemplo. Por eso mi mamá era ejemplo de sacrificio, y mucho sacrificio, pero no tiene este ejemplo de disfrutar la vida. Ella trataba de que nosotros disfrutemos. ¿Sí? A mí me compraba el Play, ella no jugaba conmigo. O sea, me hace mucho más sentido también lo que me cuentas, porque, mira,
te hice esta pregunta y, bueno, yo te conté que soy psicólogo y me gusta ver a la gente, cómo habla, lo que me dice, y noto que igual cuando me respondes como que, como hiciste este gesto, como mucho sacrificio, y suena como algo que tampoco te agrada. O sea, nadie quiere ver a sus seres queridos sufriendo, ¿cachai? Como que si bien uno le agradece lo que hicieron, verlos que lo hicieron de forma también como agotados, cansados, como con mucho quizás dolor de por medio, también es una carga para nosotros, como de nos duele, ¿no? No es como que los culpemos por eso, pero nos duele verlos sufrir. Sí, esa es la palabra, te duele. La aparte, empatía. yo siento que mi mamá al final se sacó la mugre hasta que no pudo más. Su cuerpo la obligó a dejar de trabajar. Le vino una enfermedad de miércoles, se murió aparte de mi hermano, se murió en el camino, que podía darse un golpe muy fuerte. O sea, lo fue. Yo creo que fue gatillante de las enfermedades posteriores. Pero ella seguía, ¿no? Yo lo he dicho en harta entrevista y por eso el tema económico para mí es como el tema que quiero aportar a la sociedad, porque para mí fue muy, muy fuerte. En el momento no lo caché porque era niño, tenía no sé 14, pero igual todavía guagua en mi cabeza. Pero más grande lo digerí y fue como, oye, no se tomó una semana ni siquiera. O sea, se te muere un hijo y no tenéis tiempo. ¿Por qué? Porque tenéis que vivir al día, porque hay que seguir pagando la cuenta, porque hay que seguir. Entonces, que fome. Muy inhumano ese sistema. Sí. Entonces, y ahí la conclusión mía era: el ahorro va dando estas libertades. Yo hoy día me puedo tomar una semana si me pasa algo. Y no pasa nada. Ganar un poquito menos esa semana, lo que queráis, pero tengo ahorros que logran solventar cierto estilo de vida que no depende de mi flujo mensual. Entonces, y eso es lo que trato de inculcar, como que la gente aprenda la importancia y las bondades que entrega el ahorro, ¿no? Y por eso tiene una palabra, ahorro viene de ur, que significa libertad. Ah, no sabía eso. Claro. Como los esclavos antes compraban su libertad era con ahorro. Mira, con lo que tú me cuentas, ahora entiendo mucho más por qué te apasiona tanto esto, porque no es solamente un trabajo, un nicho que dijiste, aquí me voy a forrar. No, pues como que tiene sentido con tu vida, ¿cachai? Como que es como tratar de darle a los demás algo que tú quieres vivir y que te hubiera gustado también darle a tus seres queridos. Me hace mucho sentido porque, bueno, en lo personal, yo me crié con mi abuelo y mi abuela falleció hace unos 3 años atrás y también, full trabajo, ella partió como profesora, después jefe de UTP, directora de un liceo y entre medio mi abuelo se enfermó de Alzheimer, directora, cuidaba a mi abuelo y después mi abuelo falleció, ella jubiló agotada y al año le dio un cáncer de páncreas terminal y sí, o sea, doloroso ver como alguien que yo siempre pensaba, puta, cuando jubile va a disfrutar y no, eso a mí me quebró por dentro y pienso igual que tú, como que no hay que dejar para mañana. No podéis dejar para mañana el disfrute. No. Yo soy bien contrario a eso, como de ahorrar al extremo. Como para, oye, creo que ser feliz en mi jubilación. Pero es entender que es importante la jubilación, pero que la hora también. Y por eso hablo de los presupuestos, de tener presupuesto para el presente y entendiendo las diversas situaciones que uno enfrenta. Pues obviamente, si estoy en una situación como la que estuve en ese momento de deuda, tuve que extremar un poco en el fondo la perilla y trabajar más de la cuenta, ahorrar más de la cuenta, y para algunos quizás, oye, puta, como hay el gerente allá con una caja de leche, bueno, era la forma que tenía para poder reducir rápidamente esas deudas. Hoy día sí me doy el espacio, tengo presupuestos para café, porque me gusta harto el café, pero tengo presupuestos para mis gustos, ¿no? Y los disfruto muchísimo. Viajar sin deuda, por ejemplo, para mí ha sido
Ya van 4 años, pero... Que la mayoría de los chilenos se endeuda para viajar. Sí, pues. Y yo entiendo. Y lo entiendo. Sí. Pero también se empieza esta como autojustificación. Yo digo, pero espérate, un año, como que retrasa toda la bicicleta. Si en verdad pagáis el viaje en 12 cuotas con interés. No es blanco-negro la cosa, no es como no podéis viajar. No, pues ahorra un poco y viaja. Fíjate. Sí, pues, y viaja mejor incluso. Porque si estáis pagando los intereses, significa que estáis pagando más. Pues. Estáis viajando y regalándole plata al banco. Entonces podría haber viajado mejor o viajaba que te ahorra un poco. Y yo lo que hice fue reducir. Pues mi último viaje endeudado fue Disney. Fue un tremendo viaje, o sea, y lo pasé bien, a decir que no, pero fue súper angustiante los otros 6 meses pagando una cuota, porque lo tiré a 6 cuotas, como para que era precio contado. La sufrí, porque decía todo el rato, si me echan que no tengo cómo pagar, y seguía endeudado con otras cosas. Y después al año siguiente, viendo a mis proporciones, me fui a Maitencillo, que para mí era un viaje mucho más económico, sin vista al mar, sin nada. Me fui a unas casas, unos departamentos que son como de más arriba, un poquito más lejos de la playa, pero bien ubicado igual. El presupuesto bajó a un cuarto de lo que era Disney, o menos, pero lo pude ahorrar para eso. Lo pasamos increíble. Con mi señora fue ese primer... y celebramos, fue como un brindis por como estar viajando sin tarjetazo. Fue muy lindo, ¿no? Y hoy día cada vez tratamos de hacerlo así, ir a donde nos alcance. Y ha mejorado, hemos tenido mejores vacaciones, pero de medida que no alcanza. O sea, como tomar decisiones acorde a tu realidad, con los pies en la tierra, y también pensando un poco a mediano plazo, como qué consecuencias va a traer esto. O sea, lo que tú estás hablando tiene mucho que ver con la salud mental, como que no ser impulsivo, la compulsión a veces por comprar, o la angustia que me da no tener algo y ver que los demás lo tienen. Que las redes sociales ayudan mucho a eso. Sí, ayuda mucho. Compararse es como te corroe por dentro, o sea, de a poquito, ya una vez que te comparan no importa, pero estás ahí todo el rato en Instagram viendo, de a poco ya te vas sintiendo cada vez que eres menos, que no puedes. Entonces, claro. Compararse con uno, también es súper, suena como charcha, así como de libro de autoayuda, pero en verdad el ponerte a ti como punto de comparación y a ti de ayer, en el fondo, y celebrarlo, que es súper importante, no poner una meta gigante, poner, oye, si este año o estos 3 meses logré cosas que hace 3 meses ni pensé, un poquito, si ahorrar un poquito, no sé, ser un poco mejor persona, celebrarla, que lo lograste, pero en verdad uno siente que crece. O sea, al final eso es lo que siento, que todo, y eso es una como frase que le tiro mucho a las personas. A mí me molestan estos como extremos de, oye, el pobre es pobre, porque todas esas frases las detesto en general. Pero sí pienso que todos podemos ser un poco mejor que ayer, ¿no? Y que nos vamos a caer aparte, que eso es bien importante, porque no es como que todos los días mejor un 1% y en 100 días soy 100% mejor. Entre medio voy a pegarte una caída, o sea, si no ya estaría flaco. En algún minuto bajé 14 kilos y me pegué un retroceso de 3,5. Pero porque a veces uno se pega a guatazo, pero lo importante es, siempre digo, es como las inversiones, que ojalá en el largo plazo la tendencia sea alcista. Entonces, un poco mejor, te va a pegar un bajón emocional, o que la pega justo, todo se cruzó los astros y te va mal. Sí. Es parte de. O tú estás mal, no, si ni siquiera es que estés mal afuera, tú amaneciste con menos ganas, no te levantás y te lata todo. Es parte de. Pero si vais a la sumatoria del año, te das cuenta, oye, sí, tuve meses malos, pero a la larga este año fue un mejor año que el año anterior, voy por buen camino. Eso es ser realista. No como ser tan rígido que sí o sí. Es que le pasa a mucha gente, por ejemplo, el tema del peso, como quieren bajar de peso y todo, como que se ponen metas súper rígidas, ir al gimnasio 3 veces a la semana, comer pura lechuga. Ya lo pueden hacer una semana o 2, pero después ya lo pueden hacer 2 meses mal, 6 meses ya están sufriendo. Sí. Como que no están disfrutando la vida, ¿cachai? Como que no es agradable. Entonces, igual hay que enseñarles, a mí me pasa en terapia, enseñar que tu presente tiene que ser disfrutable. Sí. Como que, oye, está bien, hace dieta, hace ejercicio, pero de una forma que lo disfrutes ahora, no cuando ya hayas bajado los 20 kilos, porque te va a dar el efecto rebote.
voy a bajar los 20, ya, ahora estoy bien, vuelvo a mi Ahora vida disfruto lo de normal. antes, sí. Eso es un típico que pasa. Ya, Francisco, te quiero hacer la última pregunta, te quiero dar las gracias por todo lo que hemos hablado y te quiero preguntar si tu vida, hoy en día hablamos como una vida como tu historia, y si tu vida hoy día fuera una historia y estuviéramos en uno de sus capítulos, ¿cómo se llamaría este capítulo actual? ¿Estamos en el desenlace? ¿Estamos en el final? ¿Cómo que te ves que ya ganaste? ¿O estamos aún faltan pasos para ganar? Yo creo que ahora aún faltan. No el prólogo, que eso ya pasó. ¿Pasó el prólogo? Entonces yo diría que estoy diría que incluso en el medio inicio, porque es como que esas películas que tú ves que como que hoy le pegan un par de cosas buenas, pero de repente se vienen otro bajón y tienen que volver a salir. No espero que me llegue un bajón grande, pero una cosa fue ordenarme financieramente yo, otra cosa fue empezar a armar familia, y ahora me estoy enfrentando a unos desafíos súper grandes que fue una decisión familiar compleja, porque en el fondo, por un lado, mi señora en algún minuto me dijo: Pancho, pero ¿por qué? ¿Para qué quería tener más empleo, hacer empresa? Porque yo quiero hacer eso. Claro. La verdad pienso que es algo positivo, porque estaba ganando muy buenos ingresos como influencer, y me podría quedar en eso nomás. He metido mucho pino en mi carrera de influencer, de creador de contenido, que para quien no sabe, pero se generan buenos ingresos si uno lo hace ordenado, más las charlas, y otra serie de cosas. Pero yo quería armar empresa. Uno de mis metas es ojalá eventualmente contratar algún número de personas considerable, y por esto que te conté alguna vez, que me gustaría que algún día digan: oye, sí se puede ser empresario y hacer las cosas bien, y que no exista sueldo mínimo en la empresa. Queda aún entonces visión, pues queda harto, sí. Como que ya así nos ponemos en modo Dragon Ball, venciste a Vegeta, a los androides, que yo siento que antes, yo creo que como que recién terminé Dragon Ball. Chuta. Sí, o sea, y como que ahora me pegué la crecida, como que ahora tengo familia. Ahora soy fuerte, puedo hacer cosas, y viene Vegeta. Y ahora, exactamente. Siento que podría ir como por ahí. Esperemos que no te roben al hijo. No. pero ese es el punto. Como que digo, oye, ya me pegué esta primera al cachofá inicial, que es yo solo. Eso lo puedo gobernar. Ahora es mucho más grande, es familia, empresa, y armar algo que es más que yo. Súper. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, muy agradecido porque hayas venido, por darme un espacio de tu tiempo. Así que quedamos en eso. Darle gracias también a todos los que están acompañándonos, recordarles nomás seguirnos. ¿Cómo dices tú generalmente? Tú tienes como una frase como campanita roja, ¿cómo era? Recuerda suscribirte, dar like, comentar. Eso. Recuerda suscribirte. Porque eso sirve para que los podcasts crezcan. Comentar, sí, compartir y seguirnos ambos acá en este podcast. Y no gasten en huevadas. Muchas gracias. Has escuchado Así me hice canon, con la conducción de Camilo Aguilera. Recuerda poner me gusta, suscribirte, compartir y activar las notificaciones para no perderte los próximos capítulos.